ellos están jóvenes y bellos, entonces pueden disfruten la etapa de la universidad, la etapa más chévere que hay. O para mí fue la etapa más chévere porque era, lo único malo es que no tenía tanto dinero, pero es la etapa muy chévere porque pues uno está en la flor de la juventud, no se sienten los excesos que uno hace, el trasnocho ni nada, no se siente y no la pasa muy chévere, tiene amigos muy, o sea, disfruta mucho la etapa de la universidad. Yo disfruté, creo que la etapa que más he disfrutado es la etapa de la universidad. Bueno, entonces ya después de los malos consejos, empecemos con la clase. Bueno, estábamos en funciones. Ay, esto está todo grande. Funciones vectoriales. Bueno, funciones vectoriales de varias variables. La semana pasada estuvimos viendo lo que fue la definición. Lo que fue el dominio y rango, ¿cierto? Eso fue lo que estuvimos viendo la semana pasada, ¿sí o qué? Así es. Dame un segundito. ¿Preguntas acerca de lo que vimos la semana pasada? Creo que los archivos que iba a subir en Classroom no se subieron. No los he subido. No los he subido porque esta semana estuve sin internet en mi casa. Es horrible estar sin internet, es más largo que una semana sin carne. Entonces, pues no se los puedo subir. Pero ya hoy que ando en la oficina, se los subo. Ok, maestra, gracias. Y fue por eso, o sea, no se subió, no están porque no los he subido, porque no contraten Telmex, es la peor empresa del mundo. Bueno, ya después de que me Es la quejé. única. Ah, no, es horrible, Telmex es horrible. Bueno, siguiendo con esta misma línea de ideas, vamos a seguir con la parte de límites. Entonces, recordemos un momentito cuál es la definición de límites. Dame un segundito. Es que justamente me siguen hablando de varias cosas. Por acá. Listo, recordemos cuál es la definición del límite. Entonces, quedamos de que el límite, bueno, sea una función f de, bueno, en este caso, recordando el límite de xy, pero una función en una variable x continua en el intervalo de a a b y sea, no sé, cualquier punto, c que pertenezca a ese intervalo de a a b, se puede decir de que el límite cuando x tiende a c de f de x existe y no solamente existe, sino que va a ser igual a un valor. Eso o todo esto lo que voy a decir es que puede expresar matemáticamente la siguiente función. Para todo epsilon mayor que 0, debe existir un delta mayor que 0, tal que si evaluamos la función alrededor de ese valor, en este caso c, x menos c, está entre 0 y delta. Listo, un valorcito, si evaluamos x en un valor absoluto, o sea, un poquito para arriba de a y un poquito para abajo de a, debe existir tal que el valor absoluto de f de x menos l va a ser menor o igual que epsilon. Esto es la definición de límite para una función real de una dimensión. Para una función en una variable. De R a R. Listo, yo les he explicado básicamente qué quiere decir esta parte de R a R y de R a Rn. Nosotros ahorita vamos a ver principalmente funciones que son del tipo f de xy. Entonces, cuando evaluamos el límite en tipo de fxy, va a haber algo interesante. Entonces, primero, vamos a tener que para todo epsilon mayor que 0, debe existir un delta, en este caso mayor que 0, tal que el valor absoluto ya no va a ser en solamente una función, en una variable, sino en dos. Entonces, x, y menos, en este caso, ya no me voy a un solo punto, sino a dos puntos, digamos, a y b, debe ser menor que delta y el valor absoluto de fx
y menos el valor del límite va a estar definido entre epsilon. ¿Listo? Si el límite de f de x, perdón, si el límite cuando x, y tiende a, b de f de x, y existe y sea igual a L, podemos definir esto. Ahora, como estamos definiendo un valor absoluto en dos variables, esto se nos va a convertir de la siguiente manera. 0, entonces, podemos decir que esto es igual al valor absoluto de sus componentes. X menos A, Y menos B. En delta. ¿Sí o qué? Entonces, ahora podemos definir que esto está entre, como es un valor absoluto, que hemos visto que en valores absolutos, en vectores, se expresa de la siguiente manera. X menos A al cuadrado más y menos b al cuadrado. ¿Listo? Menor que delta. Y pues esto debe garantizar de que el valor absoluto de la función f(x,y) menos el valor del límite esté entre epsilon. Ahora, esta es la definición matemática. Vamos a ver un poquitito esto desde un punto de vista más ingenieril, cómo se puede observar. Entonces, definición del límite en funciones de varias variables. En este caso, de Rn a R. Listo. Ahora, desde un punto más ingenieril, digamos de que ya nosotros conocemos de que el dominio, en el caso de una función de dos variables, podemos decir que el dominio son todos los valores que puede tomar X y Y. Entonces tenemos X y Y. Y aquí, digamos que están todos los valores que puede tomar la variable, es decir, el dominio de f de x y. ¿Listo? Preguntas hasta aquí. Entonces quiere decir, nosotros queremos ver si el límite tiene un punto A y un punto B. Queremos ver si el límite cuando x, y tiende a, b de f de x, y existe y a cuánto será, vamos a decir que es a L. Entonces primero lo que hacemos es agarrar un epsilon para la izquierda, perdón, un delta para la derecha, un delta para la izquierda, que nos estamos acercando poquitito a tanto por la izquierda como por la derecha. Y acercamos otro delta aquí en B, otro delta aquí en B. Entonces, si ustedes se fijan al acercarme a este punto, yo casi que estoy haciendo es como un circulito de aproximación. Listo, ese es mi circulito de aproximación. Entonces vamos a ver cómo carajos queda a partir de una función f de x, cómo podemos llegar a z. Entonces digamos que esto es mi nueva variable o mi nueva eje z. Entonces esto me va a producir o me va a hacer un punto, esos valores me van a generar un punto aquí que va a ser L. Como escogí un delta, ese delta está relacionado a su vez, este delta con este epsilon. Entonces, si el delta es mayor que 0, pero está en un intervalo, la función tiene que también estar en un intervalo epsilon alejadita de ese punto L. Entonces, aquí tengo el L un poquito para abajo, epsilon, y un poquito para arriba, epsilon. Es decir, para que mi límite exista, mi función también tiene que ser continua, tanto en el dominio como en el rango. ¿Sí me hago entender un poquito? Chicos, ¿listo? Entonces, si me hago entender, vamos a ver algunos ejemplitos, a ver cómo vamos. Tengo varios ejemplos preparados. ¿Cómo nos va? ¿Listo? Bueno, antes de pasar a los ejemplos, quiero recordar unas propiedades de los límites. Igual, estas propiedades yo se las recordé cuando estuvimos viendo límites en funciones vectoriales de una variable. Entonces, la primero que nada y la más importante, si el límite existe, este es único.
no pueden haber más de dos límites o más de dos valores para un límite, porque de una vez ya eso es de que el límite no existe. Listo. Ahora, la segunda parte o las segundas partes es, sea una función f de x, sean dos funciones, f de xy y g de xy, dos funciones continuas y que su límite exista, vamos a tener las siguientes definiciones. Bueno, a partir de eso, también de que el límite, no quiero cambiar de color, de que el límite, cuando x, y tiende a, b, de f de x, de, y es igual a. O sea, ese límite existe. Y el límite de x, y, cuando tiende a, b, de g de x, y es igual a b. Entonces, partiendo como de esa base, tenemos las siguientes propiedades. La segunda, que es el límite de una suma es igual a la suma de sus límites. Es decir, tengo el límite cuando x, y tiende a A, b, de f de x, y más g de x, y. Esto es igual a la suma de sus límites. Es decir, límite cuando x, y tiende a A, b, de f de x, y. Va a copiar esto y pegarlo para no estar escribiéndolo cada rato. Más límite de g de x, y. Si ustedes se fijan, este primer límite lo definimos que vale a. Este primer límite definimos que vale a. Y ese segundo límite definimos que vale b. Entonces, esto finalmente va a ser igual a más b. Entonces, el límite de una suma es igual a la suma de los límites. Bueno, aquí también es más o menos. Se cumple si suman o si restan. Preguntas hasta aquí, chicos. No, maestra. Listo. Ahora, el límite de una multiplicación es igual a la multiplicación de sus límites. Es decir, yo tengo límite, no voy a pegar esto porque límite de f de x, y por g de y es igual a el límite de cuando x, y tiende a b de f de x, y por el límite cuando x tiende a b de g, x, y. Ya dijimos que la primera parte es igual a y b, entonces esto será igual que a multiplicado por b. Es decir, el límite de una multiplicación es igual a la multiplicación de sus límites. Cuarto. El límite de una división es igual a la división de sus límites siempre y cuando el denominador sea diferente de 0. Entonces yo tengo límite de f de x, y sobre g de x, y. Entonces, esto es igual a la división de sus límites, es decir, me va a dar igual a límite de f de x cuando x tiende a b de f de xy sobre límite de cuando x, y tiende a b de g de x, y. Y dijimos que finalmente el límite de a, el de f de x es igual a a y c es igual a b, con la condición de que b tiene que ser diferente de 0. Listo, igual esto yo ya lo había explicado cuando estuvimos viendo funciones vectoriales de una variable, pero no está de más volverlo a decir. ¿Preguntas hasta aquí? No, maestra. Listo, vamos por unos ejemplitos ahorita, ¿sí? Vamos a ver la talacha. Vamos a empezar con el primer ejemplo que les tengo calculados. Les tengo propuestos aquí. Entonces, primero, límite, cuando, voy a copiar esto porque me da una perecita aquí.
escribir esto. Si voy muy rápido, me dicen. No voy muy rápido. Bueno. Primero tengo que ver que el límite no me genere una indeterminación. Es decir, en este caso, el denominador es x más y. No puede ser, ese denominador tiene que ser diferente de 0. En este caso que voy a evaluar el límite, no hay ninguna indeterminación. Entonces, lo que puedo hacer es de una, evaluarlo. Entonces, esto me queda 1 al cuadrado más 1 sobre 1 por 1 más 2. Es decir, esto es igual a 2/3. El límite existe y es igual a 2/3. Eso está bien fácil. Vamos a otro. En particular este. Primero, ¿cómo me queda? Si lo evalúo, ¿cómo me queda este límite? ¿0 entre 0? Exactamente, 0 entre 0 y eso pues nos va a tratar explotadora. Entonces, esto da 0 entre 0. Primera pregunta que nos hacemos. ¿Se puede factorizar? La respuesta es sí. Si se puede factorizar, tenemos que factorizarlo a ver si podemos eliminar esa indeterminación mediante la factorización. En este momento no podemos decir nada porque 0 entre 0 es indeterminada. El caso contrario que 1 sobre 0, que 1 sobre 0 no existe. Entonces, factoricemos. Entonces, esto me va a quedar. Voy a copiar esto. Que ustedes dicen que pereza que la maestra copia eso ahí y nosotros aquí no. Entonces, primero puedo factorizar en la parte de arriba la y. Entonces, esto me queda y, factor común de y menos x sobre raíz de y menos raíz de x. Y si ustedes se fijan, esta parte de aquí puede ser, o la puedo expresar como una diferencia de cuadrados. ¿Sí se acuerdan cómo son las diferencias de cuadrados? Bueno, preguntemos al azar. De abajo hacia arriba. Rodrigo, ¿cómo es la diferencia de cuadrados? Ajá, entonces esto me va a quedar y sobre la raíz de y menos la raíz de x, factor de la raíz de y más la raíz de x. ¿Sí o qué? Sobre la raíz de y menos la raíz de x. Ustedes se fijan que ahorita puedo cancelar algo. Entonces puedo cancelar este de acá con todo este de acá porque está multiplicando arriba y está dividiendo abajo. Entonces, esto me va a quedar del siguiente vuelo. Entonces es igual al límite de y por la raíz de y menos la raíz de x. Entonces ahorita sí evaluemos ese límite. Y evaluando ese límite me va a dar igual que es 0, ¿sí o qué? Y ya 0 es un número que sí existe. Entonces ese límite existe y particularmente es igual a 0. ¿Preguntas?
Ahí en el último que dice y, por raíz de y, ¿no sería raíz de y más raíz de x? ¿En dónde? Al último. Ah, sí, sí, sí. Listo, ya. Sí, ya lo vi. Bueno, tercero, determine si el límite existe. Entonces, límite. Ay, no. Límite de x cuadrado más y cuadrado más 1 sobre x. ¿Ese límite existe? ¿No existe? Y si existe, ¿cuánto vale? Ese límite no existe. Y si lo vemos, digamos, en el caso de que evaluamos, digamos, en la parte cuando x se acerca a 0 por la parte por la izquierda y se acerca por la derecha, y cuando y se acerca por la izquierda y por la derecha, nos dan números diferentes. Justamente en esa función hay un salto. Pero bueno, la cosa es que particularmente ese límite no existe. Continuemos. Cuarto. Límite de x tiende a 2,2 de x más y menos 4 sobre raíz de x más y menos 2. ¿Ese límite existe, no existe? Y si existe, ¿cuánto vale? Cero entre cero. Indeterminación. Primero, indeterminación. Entonces, tenemos que preguntarnos, ¿se puede factorizar? La respuesta es sí. Este particularmente tiene una forma muy curiosa de factorizarse. Déjenme les muestro cómo. Entonces, la idea es quitar la indeterminación. Vamos a organizarlo un poquitito. Vamos a decir que este límite va a ser igual a x más y menos 4 sobre raíz de x más y menos 2. Vamos a hacer algo y es multiplicar en ambos lados, o sea, multiplicar y dividir por el siguiente valor. Raíz de x más y más 2 sobre raíz de x más y menos 2. Perdón, más 2. Particularmente, ya cuando hacemos esto, el denominador me queda una diferencia de cuadrados. Entonces me va a quedar del siguiente vuelo. ¿Listo? Entonces me va a quedar en el numerador factor de x más y menos 4 por la raíz cuadrada de x más y más 2. ¿Listo? Sobre, entonces, particularmente, esta combinación me va a dar una diferencia de cuadrados, que va a ser del siguiente vuelo. X más y, menos 4. ¿Preguntas? Bueno, entonces, ya teniendo en cuenta esto, podemos simplificarlo un poquitito más. Esto me va a quedar igual al límite de x cuando tiende a 2,2 de la raíz de x más y más 2. Y este límite, ya evaluándolo, me tiene que dar del siguiente vuelo.
En este caso me da 2 más 2, es decir, 4. El límite existe y el límite es 4. Siempre que nos den una determinación tenemos que pensar, ¿ese límite se puede factorizar o no? No todos los casos se pueden factorizar y para los casos que no se pueden factorizar, pues les voy a explicar, voy a ver si alcanzamos a hacerlo ahorita o si no, mañana lo vemos con más calma. ¿Listo? Quiero que piensen en este límite un momentico. Límite de xy cuando tiende a 0, 0, de e a la x cuadrado más y cuadrado menos 1 sobre x cuadrado más y cuadrado. ¿Cómo queda ese límite? Listo. Indeterminación. Pregunta, ¿se puede factorizar? La respuesta es no. Pero entonces aquí viene otra trampita que les voy a enseñar y es, ¿se puede hacer un cambio de variable? En este caso, la trampita del tiempo, del cambio de variable, vamos a hacer de que esta función, que es de dos variables, pase a ser una función de una sola variable. Particularmente vamos a aprovechar el hecho de que esa expresión x cuadrado más y cuadrado está también aquí abajo. Entonces vamos a hacer la siguiente trampilla. Vamos a decir, a generar una nueva variable, en este caso u, que u va a ser igual a x al cuadrado más y al cuadrado. Ahorita vamos a hablar qué pasa en el límite. Cuando x, y tiende a 0,0, u debe tender también a 0, ¿sí o qué? Listo. Entonces, haciendo esto, vamos a hacer el cambio de variable. El límite, pero ya no vamos a decir cuando x tiende a 0, vamos a decir cuando u tiende a 0. ¿De qué? De e a la u menos 1 sobre u. Ese límite particularmente, en principio, solito no se puede determinar, pero podemos hacer uso de una trampita que sí se puede hacer en una variable. ¿Cuál es lo que sí se puede hacer en una variable? Cuando tenemos, es en el caso, esto me va a dar 0 sobre 0, otra determinación, pero aquí arriba no puedo aplicar la ley del L'Hopital porque la ley del L'Hopital solamente se puede aplicar en casos de una variable. Entonces, ¿para qué hicimos esto? Para poder aplicar, para poder llevarlo a una variable y aplicar ley del L'Hopital. ¿Listo? Entonces pongámosla acá. Aprovechando. Aprovechando que la ley del L'Hopital sí se puede usar en funciones de una variable, vamos a aplicar la ley del L'Hopital acá. Entonces me va a quedar límite cuando u tiende a 0 de e a la u sobre 1. Y en este caso, cuando evaluamos e a la 0 sobre 1, e a la 0 es 1 y sobre 1, entonces este límite va a ser igual a 1. Entonces el límite no solamente si existe, sino que tiene un valor real. ¿Listo? ¿Preguntas? ¿O voy muy rápido? Que luego se quejan que, ¿cómo es que ustedes dicen que voy recia? Pero si no dicen nada, ¿uno cómo se va a dar cuenta?
¿Preguntas? ¿Preguntas? ¿Listo? Hagan ustedes este ejercicio aquí, muy similar. Límite. Ay, es que me da pereza escribir esos límites. Pero escribámoslo. Límite cuando x, y tiende a 0, 0 de seno de x al cuadrado más y al cuadrado sobre x al cuadrado más y cuadrado. Se hace de la misma manera que lo hicieron ahorita. Me parece que también da 1 el límite. Exactamente. ¿Alguna duda de por qué da 1? Primero da 0 sobre 0. Entonces, es una determinación. No podemos factorizar. Pero aprovechamos de que tiene este mismo valor. Tiene x al cuadrado más y cuadrado arriba y x al cuadrado más y cuadrado abajo. Entonces hacemos un cambio de variable. No se puede factorizar, pero sí se puede hacer un cambio de variable. Entonces, haciendo el cambio de variable, el mismo cambio de variable que hicimos ahorita. U es igual a x al cuadrado más y al cuadrado. Entonces, si x, y tiende a 0, ¿cuánto? A 0,0, ¿a cuánto debe tender u? Entonces, cuando x, y, u tiende también a 0. Entonces, el límite que nos va a quedar es límite cuando u tiende a 0 de seno de u sobre u. Este límite particularmente, pues, nos va a dar lo mismo, 0 sobre 0, pero sí, aquí sí podemos aplicar la ley del L'Hopital. Entonces, aplicando la ley del L'Hopital nos va a quedar límite cuando u tiende a 0 de coseno de u sobre 1, que finalmente esto nos va a dar coseno de 0 sobre 1, que esto es igual a 1 sobre 1 y es igual a 1. Es decir, este límite sí existe y su valor es igual a 1. ¿Preguntas? ¿Claro? Pues le voy a dejar aquí un minutito. Listo. Hay casos particulares en los que el límite se puede obtener de esta manera, pero son casos particulares, o sea, muchos casos no van a estar así. Vamos a ver un límite en particular que es problemático. 7. Veamos este límite que es problemático. Límite cuando x, y tiende a 0,0 de xy sobre x cuadrado más y cuadrado. ¿Cómo me da este límite? 0 sobre 0. Entonces, es una indeterminación.
Primera pregunta, ¿se puede factorizar? No. No. Segunda pregunta, ¿se puede hacer un cambio de variable? No, y de hecho aprovechábamos en los cambios de variables que explicaste hace un momento, eh, que tenían que tener el mismo argumento o sea, el mismo argumento en lo que voy a reemplazar. Acuérdense que estaba e a la x cuadrado más y cuadrado sobre x cuadrado más y cuadrado. En este caso no podemos apegarnos de ahí y aquí tampoco se puede hacer. Entonces, tenemos dos formas de hacer. Evaluar hasta que nos cansemos. Entonces, primero miremos, cuál es el dominio de esa función? Bueno, tenemos para determinar si el límite existe o no existe en ese punto, tenemos una opción larga y una opción corta. Les voy a enseñar primero la opción larga, pero no la vayan a aplicar siempre. Entonces, la opción larga es evaluar hasta que nos cansemos. Hasta el cansancio. Obviamente ahí dice hasta el cansancio, nadie quiere trabajar hasta el cansancio, nadie quiere hacer nada hasta el cansancio, pero lo vamos a hacer, solamente esta vez. Entonces, primero tenemos que determinar cuál es el dominio de esa función f de xy. Si ustedes se fijan, el dominio de esa función f de xy pertenece al conjunto de x, y, tal que x, y son todos los reales. ¿Sí o qué? No hay ninguna determinación, están elevados al cuadrado y ambos están sumando, entonces como tal, el único punto en el que esa función va a ser igual a, más bien, toda función tal que x cuadrado más y cuadrado sea diferente de 0. ¿Sí? Esa es la determinación que tenemos. Listo, solamente nos va a dar un punto en particular, que ese va a ser el punto 0, 0. Entonces, primero que nada, en principio, el punto 0, 0 no va a estar dentro del dominio de la función. Pero si graficamos, nos vamos a dar cuenta que sí. Listo. Ahora, ¿qué hacemos? Vemos que finalmente el dominio de esa función son casi todos reales. Grafiquemos un momentito el dominio. Acerquémonos un momentito a 0 solamente en X. Entonces, ¿qué pasa si nos acercamos solo por X? Acercamos a 0 por X, por el eje X. Esto se me va a convertir entonces en la siguiente función. Límite cuando X tiende a 0 de las de X, Y sobre X cuadrado más Y cuadrado. Evaluamos, esto me va a dar 0 sobre Y cuadrado. Finalmente, yo sí puedo dividir, o sea, 0 lo puedo dividir por cualquier número. Y esto me va a dar 0. Ahora, acerquémonos a Y, al 0, pero por el otro punto, por el otro eje. Cuando Y, por el eje X. Cuando nos acercamos, perdón, por el eje, X, por el eje Y. Cuando nos acercamos por el eje Y nos va a dar límite cuando Y tiende a 0 de X, Y sobre X cuadrado más Y cuadrado, que va a ser 0 sobre X cuadrado. Si ustedes se fijan en este momento, tenemos que evaluando el límite por dos puntos diferentes nos dan el mismo punto. Entonces, en principio, alguien diría, no, pues ya el límite lo conozco y va a dar 0. Pues no, porque tengo que evaluar todos los puntos posibles hasta el cansancio, y esa no es la idea. Pero evaluemos este punto cuando nos acercamos por esta línea. Nos acercamos por esta línea que representa Y igual a X. Si nos acercamos por esta línea, o sea, tanto por la izquierda como por la derecha, nos va a dar algo de este vuelo. Entonces, Y es igual a X. Entonces nos va a dar límite
cuando x en este caso tiende a 0 de x cuadrado por x cuadrado más y cuadrado. Entonces esto va a ser límite cuando x tiende a 0 de x cuadrado sobre 2x cuadrado. Es decir, límite cuando x tiende a 0 de 1/2. Y ustedes dirán, es el límite de una constante. El límite de una constante es la constante, 1/2. ¿Eso qué quiere decir? Si ustedes se fijan acá, el límite me dio 0. Y aquí el límite me dio 1/2. ¿Cuál fue la primera propiedad de los límites que dijimos? Pregunta otra vez. De abajo hacia arriba. Pedro. Si el límite existe, es único. Aquí el límite nos dio dos valores diferentes. ¿Eso qué quiere decir? Que el límite no existe. Entonces, teniendo en cuenta que evaluando en 3 puntos, en uno me dio un valor diferente, puedo decir que el límite no existe. Ahora, este método tiene serios problemas. El primer problema es que si yo evalúo 2 veces y me da el mismo valor, puedo caer en la tentación de decir que el límite existe. Si evalúo 5 veces y me da el mismo valor, puedo caer en la tentación de que el límite exista. Si evalúo 100 veces y el límite existe, puedo caer en la tentación de que el límite exista. Solamente falta con que una vez me dé diferente para que todo se vaya a la chin y ya pueda decir seguramente el límite no existe. Pero el problema tiene que lo tengo que evaluar muchas veces. No tengo ni el tiempo ni las ganas de hacerlo. Entonces, y pues los matemáticos tampoco, a pesar de que no tengan vida social. Entonces, para eso, bueno, sorry, que no me escuchen una matemática cobra que cerquita. Pero bueno, la cosa es que no tenemos tiempo para evaluar todo esto. Entonces, en función de eso, se vio la necesidad de generar un nuevo teorema o un nuevo método para determinar la existencia de los límites, a la cual se le conoce como el método. Bueno, yo lo conozco como el método del emparedado. Vamos a ver si tiene el mismo. Le voy a preguntar a un matemático mexicano a ver si tiene el mismo nombre. Ese límite o ese método consiste en pegarnos a la definición. Entonces, si tenemos una función f de x, y, tal que sea continuo y todo el cuento, y que su límite, el límite cuando x, y tiende a a, b, sea igual a L, o sea, el límite exista, entonces se tiene que, de acuerdo con la definición, el valor absoluto de f de x, y menos L, tiene que estar definido entre 0 y epsilon, ¿cierto? Ahora, entonces vamos a suponer, hacer lo siguiente. Vamos a tener en cuenta de que ese límite va a estar definido entre f de x, y menos L, vamos a apoyarnos de una función auxiliar. Esa función auxiliar es una función h de x, y, tal que, primero que nada, tiene que cumplir de que la función de la izquierda, mi función original menos L, sea menor que esa función auxiliar. Ahora, y si se cumple también tiene que cumplir con las siguientes características. H de x, y tiene que cumplir que el límite cuando x, y tiende a b de h de x, y, ese límite tiene que ser igual a 0 para poder hacer uso del teorema del emparedado.
Listo, vamos a hacer un ejemplito. A ver, ¿cómo nos va? ¿Preguntas hasta aquí? Ingenieros. Ingenieras. María Fernanda, Montserrat. No, maestra, todo bien. ¿Listo? Bueno, me quedan 5 minutos para hacer un ejemplo. Entonces, determine que el límite cuando x, y tiende a 0,0 de x, y sobre valor absoluto de x más valor absoluto de y es igual a 0. Evalúen lo primero que nada y díganme en cuánto me da evaluado. Pues 0 entre 0. Ujú. Cero entre cero es una determinación que no puedo resolver. Entonces vámonos con el teorema del emparado. Entonces me dice que, perdón, esto es menor o igual. 0 tiene que ser menor o igual entre f de x, y menos L menor o igual que h de x, y. Entonces reemplacemos por mis funciones. En este caso, f de x, y es igual a esta función. Todo esto es f de x, y. Entonces esto me va a dar 0 es menor o igual que el valor absoluto de x, y menos sobre, perdón, x por y sobre el valor absoluto de x más el valor absoluto de y. ¿Listo? Menos el límite, es decir, o el valor del límite, que es 0. Y es menor o igual que una función h de x, y. Listo, menor o igual. ¿Qué función h de x, y? La verdad, esta función auxiliar yo la puedo escoger. Puede ser cualquier función que yo quiera, siempre y cuando sea menor. Ahora, ¿qué función puedo escoger? La que yo quiera. Escojamos una en el que el límite sea igual a 0 y que sea sencillita. ¿Qué tal xy? Digamos que h de xy sea igual, ni siquiera a xy, puede ser igual a y. ¿Listo? No, de hecho a y no me queda. No, sí, a y sí me queda. Tiene que ser y. Esa función es menor que y, ¿sí o qué? Mayor. Sí. Lo único que tiene que garantizar es que esta función sea mayor que esta función de acá adentro. De hecho, déjenme un momentico, usando un poquitito mejor y ya organizo bien cuál será la función h de x, y. Organicemos esto un poquitito. Esto es menor y me va a dar valor absoluto de x, y sobre valor absoluto de x más valor absoluto de y. El 0 lo puedo quitar de ahí, ¿sí o qué? Solamente lo utilicé para hacer uso de la definición. Ahora, yo tengo que asegurar que ahorita sí, tengo que asegurar que h de x, y sea mayor que lo que está acá. Ahora, como estoy dividiendo sobre la suma del valor absoluto, lo que está multiplicando va a ser mayor. Es decir, esta partecita de acá va a ser mayor. Entonces me puedo decir de que ese h de x, y es el valor absoluto de x, y. ¿Listo? ¿Sí me hago entender, chicos? Listo, entonces yo ahorita digo, yo puedo escoger la función h de x, y. La única característica que tiene que cumplir es que el límite, cuando x, y tiende a, en este caso, el mismo valor, 0,0,
sea igual a 0. Rectifiquemos de que esta función sí cumpla con esta característica. Entonces, el límite de cuando x, y tiende a 0,0 de valor absoluto de x por valor absoluto de y, reemplazo normalito, se me va a dar 0. Cumple con la característica. Esa es una buena función. Entonces, partiendo por acá me queda 0 sobre el valor absoluto de x por el valor absoluto de x, y, de x por y sobre x más el valor absoluto de y es menor o igual que el valor absoluto de x por el valor absoluto de y. Entonces, cumple con las características de mi definición. Por lo tanto, puedo concluir que el límite sí existe y que es igual a 0. Cuando no existe una función de ese tipo, pues pailas. Vamos a ver algunos casos en los que no existe una función de ese tipo, pero más adelante. Ahora, como sí existe una función h, que cumpla con la desigualdad, se puede concluir que el límite es igual a 0. Se determina que el límite de x por y sobre el valor absoluto de x más el valor absoluto de y cuando x, y tiende a 0,0, sí existe y es igual a 0. ¿Por qué? Porque no nos dio un punto, un punto, además no nos dio ninguna variable. Además, vamos a trabajarlo un poquito más mañana, porque igual ya se me acabó el tiempo y de hecho esta mañana robé tiempo. Listo, chicos, nos vemos mañana. Bonito inicio de semana. Que les vaya muy bien. Chao, chicos. Les subo las notas ahorita más rato. Sí, maestra, gracias.